Muy buenas tardes, mis hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Que todos aquellos que están del otro lado sean alcanzados por la palabra que el Espíritu de Dios ha de impartir sobre cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios porque tengo la oportunidad y el privilegio de poder compartir lo que Él puso en mi espíritu, y también sé que tengo la responsabilidad de hacerlo fielmente. Así que todos aquellos que están del otro lado sepan que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. A todos aquellos que siempre nos siguen, que se suman aquí por este medio del Facebook o también por YouTube, les agradezco por su compañía, por su estado de compartir, por estar siempre alentándonos y por también estar enviando sus saludos. Así que a todos ustedes, que el Señor les añada bendiciones como personas, como familia, como matrimonios, a los que son parte del Ministerio Ramá, a los que están aquí en la ciudad de Buenos Aires y a los que están fuera en las provincias, a los pastores, a todos aquellos que están siempre sirviendo a nuestro Dios en diferentes lugares. Que el Espíritu de Dios esté con ustedes ministrando a través de esta palabra. Hoy la palabra que tengo para impartir en sus vidas espirituales es lo que ya habrán visto allí en la comunicación anterior. Es acerca de leprosos milagrosos. Esta palabra resonó en mi espíritu, como siempre, antes de poder salir, antes de poder estar ministrando por medio de esta plataforma. Le pido a Dios en mi oración, en mi espíritu, que Él me hable, que me diga sobre qué tema hablar y que no sean mis palabras, sino las suyas puestas en mi boca. Y esto fue lo que resonó en mi espíritu preparando esto acerca de los leprosos milagrosos y de qué tipo de texto voy a agarrarme para poder hablar de esto. Es el episodio entre el profeta Eliseo y el sitio de Samaria. Y hay una serie de cosas, de ingredientes en esta historia que me parece más que importante. Eh, Estuve escuchando en estas últimas semanas en boca de diversas personas, creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos, términos que hacen a la palabra del día de hoy. Los cristianos, por supuesto, están utilizando esta palabra leprosos, que quizás somos nosotros más habituados a este término. Entonces se está poniendo en boca de los cristianos esto, que somos tratados por la sociedad, por la forma que están implementando el protocolo, como si fuéramos leprosos, que somos nosotros los que debemos estar aislados por esta pandemia que está expresada en diferentes países, y que nosotros somos los que tenemos que estar allí lejos de nuestras actividades, no lejos de la iglesia, o lejos del trabajo, lejos del estudio, en fin, dependiendo de la situación de cada persona. Pero sí, este es el criterio que están teniendo muchos hombres y mujeres de Dios. Los no cristianos utilizan el término, quizás no leprosos porque no están tan habituados, pero es un término muy similar, que es sarnosos. Nos tratan como sarnosos porque no nos podemos saludar, porque no podemos estar cerca, en fin, toda una serie de situaciones que llevan a las personas a tener este tipo de criterio. Vuelvo a hablar lo que he venido diciendo antes y lo sigo sosteniendo: no estoy en contra de las medidas de salubridad para cuidarnos y para prevenirnos. Simplemente estoy poniendo de manifiesto lo que está en boca de muchos hasta el día de hoy. Entonces, en mi búsqueda y en mi intención de que el Espíritu de Dios hable a mi vida, vino esta palabra a mí acerca de esta situación que estamos viviendo en gran parte del mundo. Esto ha causado, por supuesto, muchas situaciones negativas y perversas por manifestaciones diferentes de hombres y mujeres, de poderosos, de personas influyentes y que son determinantes en sus decisiones para una nación. Ahora, antes de poder ir al texto que vamos a leer allí en el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 7, quiero leerles algunas cosas que me impactaron, porque seguramente esto que voy a leer muchos de los que están del otro lado no saben y hoy se van a enterar, pero sin lugar a dudas esto que voy a leer sí lo sabe la Organización Mundial de la Salud, porque de hecho esto que voy a leer está en sus bases de datos. Así que quiero leerles esto acerca de las muertes que han ocurrido en el mundo desde el 1 de enero de este año hasta el 13 de mayo de este año. En otras palabras, estos datos están volcados hasta el 13 de mayo, es decir, contando todo enero, febrero, marzo, abril y mayo. Es
toda la cantidad de muertos que hubo en el mundo, registrados, por supuesto, oficialmente. Y quiero que lo oigan detalladamente antes de ir a la palabra. Dice este informe lo siguiente: muertos por aborto en el mundo, 15.594.518 vidas murieron por aborto. De hambre murieron 4.102.145 personas murieron de hambre en el mundo en lo que va del año, desde enero hasta el 13 de mayo. Por causas de fumar por cigarrillo han muerto 1.833.585 personas. Por alcohol o por sus derivados, es decir, accidentes producto del alcohol y demás, han muerto 917.371 personas. Por causas de SIDA han muerto 616.594 personas. Por accidentes de tránsito y sus derivados han muerto 495.126 personas. De suicidio, personas que se quitaron la vida, 393.776 personas. Por causas de falta de agua potable, que esto ocurre en grandes países que están con situaciones económicas desastrosas, han muerto en lo que va del año 308.875 personas. Por causas de malaria, esto quizás en nuestro país no se conoce mucho, pero en lo que es África sí se conoce. Por malaria han muerto 359.776 personas. Y el último dato, pero es quizás el más relevante de esta lista que acabo de mencionar, por COVID-19 o el famoso coronavirus, en lo que va del año, también contando desde el 1 de enero hasta el 13 de mayo, han muerto a 297.739 personas. ¿Es un número grande? Claro que sí. Pero cuando lo ponen en contraste con el más de 15.594.518 personas que han muerto, entonces tenemos una preocupación más que desenfocada. No estoy diciendo que no hay que prestarle atención y que no hay que trabajar respecto a esta pandemia y que no hay que hacer cosas para evitar o para erradicarla. Claro que sí, pero si yo tengo que tomar en cuenta esta situación, que han muerto cerca de 16 millones de personas en lo que va del año, contra cerca de 300.000 personas que han muerto por esta pandemia, entonces hay algo que no está bien, hay algo que está desenfocado y desencuadrado de la realidad. Y están mostrando, estos son datos que son comprobables y, como decía, están en la base de datos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Esto no es suposición, esto no es interpretación, estos son datos oficiales. ¿Y por qué hago esta aclaración y esta mención? Porque acerca de la prevención, acerca del aislamiento que nos están diciendo, nos están llevando a nosotros como ciudadanos, hablo de Argentina, a tener una condición de vida, hacinados, confinados, como si fuera, porque eso está en boca de los que son los voceros, en este caso legales, en los periodistas y en los funcionarios políticos, nos están diciendo que es lo mejor para evitar la mayor cantidad de contagio. Pero esto no está 100% certificado. Entonces no estoy hablando, insisto, de que estoy en contra de esto. Estoy en contra de que se esté llevando a una condición donde la cantidad de muertos que se está llevando el mundo por este COVID-19 no es ni siquiera comparable con la cantidad de muertos que hay por aborto. Alguien que está del otro lado y que considera que el aborto o los abortos realizados no estamos hablando de vidas, entonces quizás estarían diciendo no es un tema para tocarlo. Entonces, desde nuestro lugar como cristianos, sí lo tocamos, pero si queremos hablar seriamente de esto, entonces supongamos que no tomemos esos temas, pero sí tenemos que tomar los 4 millones de personas que han muerto por hambre, las 3 millones de personas que murieron de cáncer, los casi 2 millones de personas por el fumar, por el cigarrillo, los casi 1 millón de personas por el alcohol, los más de medio millón de personas por el SIDA, cerca de medio millón de personas muertos por accidentes, los que se han suicidado, casi 400.000 personas, los que han tenido muerte por falta de agua potable y los causas de malaria. Entonces, todas esas personas sí las tendríamos que poner en esta lista y no olvidarlas. Es un número ampliamente superado por las 300.000 personas aproximadas que han muerto por este COVID-19. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros estamos siendo hoy víctimas de una situación que nos está llevando como a rehenes. Y seguramente que hay alguien del otro lado que va a creer o va a considerar que puedo ser un fanático, pero quiero que pueda quedar claro esto. Yo no estoy en contra de lo que es
prevenir, lo que estoy en contra es acerca del aislamiento que nosotros estamos viviendo y que está afectando. Si alguien del otro lado me ha estado siguiendo, ha estado escuchando los mensajes anteriores, sabrá y se dará cuenta que es la primera vez que hablo en este tenor. Y esto tiene una causa y tiene un porqué. Y a través de las escrituras lo voy a hablar, porque a partir de este día comienza una etapa diferente para Argentina en cuanto a lo espiritual y en cuanto a lo natural. Desde lo espiritual hay un cambio radical que se manifiesta en la iglesia y se va a tener repercusiones en lo natural, en nuestra vida social. Entonces, estos datos, como decía, son un relevamiento oficial de muertes en el mundo desde el 1 de enero de este año al 13 de mayo. Eso es lo que ha registrado y lo que está en la base de datos de la Organización Mundial de la Salud. Algo tenemos que rever y reflexionar como ciudadanos y además los profesionales que están trabajando quizás no están con claridad o hay confusión en ellos, pero para el pueblo de Dios, los que están del otro lado, yo les exhorto a abrir sus ojos espirituales y a poder interpretar lo que estamos viviendo y cuál debería ser nuestra actitud frente a estas condiciones. Pero sin más preámbulos, vamos a la palabra del Señor. Vamos a ir a llevarnos por lo que dice la palabra que a nosotros nos rige. Y dice el libro de Reyes en su segundo libro, el capítulo 7, lo siguiente en el versículo 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seah de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie. El relato es más extenso, pero sin embargo quiero tomar solamente esas palabras para poder enfocarme a lo que es medular en este asunto como iglesia, como cuerpo de Cristo, a los que del otro lado me están viendo, a los pastores, a los líderes, a los ministros, a los apóstoles, a los profetas, a todos aquellos que tienen responsabilidad delegada de nuestro Señor para con Él y con su pueblo. Les hablo, y a todo el pueblo cristiano que pueda estar del otro lado, sea poco o mucho, los que están del otro lado, si les interesa tener una actitud conforme a la voluntad de Dios, es importante estas palabras. Si no les interesa, por más que no estemos de acuerdo, pueden tomar la decisión de buscar otro mensaje, otra palabra en boca de otro ministro. Pero si están del otro lado y les interesa esto, es importante para que puedan ver y contemplar cuál es la voluntad de Dios en estos tiempos que estamos viviendo. Para el caso que estamos leyendo, tenemos 3 clases de personas. Una clase de personas como la del profeta Eliseo. Segunda clase de personas como la del pueblo que estaba allí en Samaria sitiado. Y la tercera clase de personas, los leprosos, que estaban también sitiados, pero en otra situación, en otra condición. 3 clases de personas: los voceros, los que abren su boca, como el profeta Eliseo; el pueblo que estaba dentro de Samaria sitiado y que no hacía nada y tampoco hizo nada; y la tercera clase de personas, los leprosos, que estaban sitiados en otra condición, pero que actuaron, reaccionaron y provocaron un milagro. ¿Qué clase de persona vas a decidir ser? No estoy hablando de lo que fuiste hasta el día de hoy, sino que digo qué clase de persona vas a decidir ser a contar desde este día en adelante. El profeta Eliseo está dentro de la ciudad de Samaria. Quiero que esto quede de manifiesto y quede claro. El profeta Eliseo está dentro de la ciudad de Samaria. Él también está sitiado. Él está también impedido de salir de la ciudad. Ya el aislamiento se vio
parte diaria en la vida del profeta Eliseo. La Biblia relata que él estaba en su casa, así dice el capítulo 6, cuando esto se pone de manifiesto. Pero este aislamiento, este confinamiento social que estaba atravesando el pueblo de Samaria, incluido el profeta Eliseo, para el profeta Eliseo no es la primera vez que hay un sitio. El profeta Eliseo ya había tenido un antecedente, había tenido una experiencia en donde había sido sitiado y había visto la intervención divina de parte de Dios. ¿Cómo sucede esto? El rey de Israel había sido advertido por medio del profeta Eliseo en diferentes ocasiones que no fuera por algunos caminos específicos, porque Dios le había revelado al profeta Eliseo que el rey de Siria quería buscarlo para matarlo, quería hacer guerra contra él. Entonces Dios le hablaba al profeta Eliseo, le mostraba los planes del rey de Siria y el profeta Eliseo se lo contaba al rey de Israel. Esta advertencia hacía que el rey de Israel nunca fuera encontrado. Entonces, cuando el rey de Siria se entera de esto, pregunta qué es lo que estaba pasando y uno de sus hombres le dice que el profeta Eliseo sabía lo que pasaba en la cámara más secreta del rey y eso hacía que le pudiera advertir al rey de Israel. Cuando el rey de Siria escucha esto, manda a buscar al profeta Eliseo. Entonces dicen que el profeta Eliseo estaba en una ciudad llamada Dotán y allí él envió a su ejército, hombres con carros, con caballos, y sitiaron la ciudad de Dotán, a donde estaba el profeta Eliseo. Así que Eliseo había sido ya un hombre que tenía experiencia en haber sido sitiado. Ahora la historia cuenta de que en la mañana de ese día el ayudante, el siervo, el criado del profeta Eliseo se levanta y ve a todo ese ejército que estaba alrededor de la ciudad y entonces el profeta Eliseo realiza una oración a Dios para que Dios los deje ciegos y entonces el profeta después los conduce hacia Samaria, les prepara un banquete y los devuelve a su tierra. Ese fue el primer episodio, pero luego la historia continúa, pasa el tiempo y el rey Ben-Hadad, rey de Siria, manda a sitiar la ciudad de Samaria. Y cuando sucede esto, la Biblia relata lo siguiente, que una hambruna terrible se desató en Samaria, al punto que una cabeza de burro se vendía por 80 piezas de plata para comer. Desde luego, el hambre era tan grande que se comían el estiércol de las palomas. Había una necesidad extrema a causa del sitio, a causa del confinamiento, a causa de que los enemigos habían rodeado la ciudad de Samaria y nadie podía salir. Entonces la economía de Samaria comenzó a caer en caída libre, tuvo una situación terrible. Por lo tanto, ahora la historia relata lo siguiente. Una mujer viene ante el rey a pedirle socorro. Ella le dice, salve rey. Y él le dice, ¿de qué te he de salvar yo? El rey dice, yo no te puedo salvar. El rey está reconociendo que no tiene cómo salvarla. Ella le cuenta la situación, que ante la extrema necesidad hay un acuerdo entre ella y otra mujer, que entre ambas habrían de comerse a sus hijos. Uno primero y luego el otro. Y la suerte le cayó a una y dice, cocinamos y luego lo comimos y quedamos en que ahora ella haría su parte y no lo hizo, sino que lo escondió. Por lo tanto, ahora ella le cuenta esto al rey y el rey rasga sus vestidos y dice, así me haga mañana hasta ahora Dios, si todavía permanece la cabeza del profeta Eliseo sobre él. En otras palabras, el rey de Samaria está diciendo lo siguiente, todo esto es por culpa del profeta Eliseo. Estamos en esta condición por culpa del profeta Eliseo. Y la Biblia dice que este hombre, el rey, manda a uno de sus hombres a donde estaba Eliseo para buscarlo, para matarlo. Y yo quiero leer esto que se encuentra en el versículo 32 para empezar a desarrollar esto y que la iglesia reaccione. Dice la Biblia lo siguiente, capítulo 6, versículo 32 dice, y Eliseo estaba sentado en su casa,
Así que noten ustedes esto, Eliseo también era parte del aislamiento. Eliseo estaba respetando esto que estaba ocurriendo. Había un sitio afuera, nadie podía salir porque estaban los enemigos, los sirios. Y el rey de Samaria había dicho, nos quedamos acá. Y Eliseo había obedecido la ley gubernamental. Eliseo hasta ese momento estaba como profeta de Dios en su casa, estaba en obediencia. Pero esa situación en la cual el profeta está pasando, está viviendo, algo cambiará, algo lo llevará al cambio. Ahora dice la escritura lo siguiente, versículo 32, y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Noten ustedes el término que utiliza el profeta Eliseo. Él dice, ¿ustedes no vieron a este hijo de homicida? Yo se lo voy a poner en términos actuales. ¿Ustedes no han visto a este hijo de asesino? O sea, el mensajero que viene a donde está el profeta Eliseo, él dice, este es un hijo de asesino, y él vendría a ser hijo del rey, está hablando figuradamente. El rey de Samaria, para la interpretación del profeta Eliseo, se había convertido en el asesino. Por causa de él, la gente estaba muriendo. ¿Cómo estaba muriendo? Directamente no, indirectamente la gente se moría de hambre. Hoy, mis queridos hermanos, hay personas que están sufriendo calamidades por este confinamiento. Hoy, quizás los que están del otro lado, por gracia y misericordia y providencia divina, hoy tienen el pan en su mesa. Pero hay cientos de miles de nuestros conciudadanos argentinos que están atravesando por crisis económicas, por estas decisiones gubernamentales que se tomaron. Entonces, aunque ellos no lo hacen directamente, pero indirectamente, se están convirtiendo en asesinos de nuestros conciudadanos argentinos. Entonces el rey era considerado por el profeta Eliseo un asesino. Él dice, este es un hijo de homicida, este es un hijo de asesino que viene a cortarme la cabeza. El profeta Eliseo lo advirtió antes de que llegara el profeta Eliseo, ya había interpretado lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder. Ahora, cuando esto sucede, es el tiempo de que nosotros actuemos. El profeta Eliseo dice lo siguiente, yo quiero que sigamos con el relato, porque dice lo siguiente, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Eliseo dice, mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada, no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Aún estaba hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Escuchen, por favor, las últimas palabras del profeta Eliseo en el versículo 33, antes de iniciar el capítulo 7. Eliseo dice, antes de que llegue, cuando está a punto de terminar de hablar, viene este mensajero y dice, este mal viene de parte de Jehová. Y lo que agrega él dice, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Ahora está diciendo el profeta Eliseo, yo entiendo lo siguiente, esto que está sucediendo lo ha permitido Dios. Y esto lo he hablado antes y lo he dicho antes, no podemos nosotros considerar o llevar a Dios a un despropósito. Dios sabe todo lo que hace, Dios tiene el control de todas las cosas y ha permitido que esto ocurra. Ahora el profeta Eliseo también sabe esto, el profeta dice, esto lo ha permitido Dios. Pero sin embargo, antes de terminar su frase, él dice, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Lo que está diciendo el profeta Eliseo es fundamental para entender los tiempos que estamos viviendo hoy en Argentina. Hoy en Argentina estamos atravesando por esta realidad. Lamentablemente muchos no están entendiendo, a muchos no les interesa, a muchos la verdad que les pasa por otro lado las cosas espirituales, muchos están preocupados e interesados en su situación personal, pero como cristianos, como hijos de Dios, deberíamos abrir nuestra mente y comprender de qué se trata lo que estamos viviendo. Muchos les interesa tener su pan, les interesa tener su techo, les interesa tener su comodidad, pero lamentablemente cuando el profeta Eliseo recibe la noticia de que le van a cortar la cabeza, es el momento donde todo cambia. ¿Por qué? Porque mientras que las decisiones que se toman en el gobierno
no afectan a la vida divina del pueblo de Dios, las cosas van a respetarse. El profeta Eliseo dice, yo estoy en mi casa, yo guardo lo que está sucediendo y yo respeto y obedezco a las autoridades. Pero cuando se atenta contra mi propia vida, esto va a cambiar, esto va a revertirse, esto se va a modificar. Entonces el profeta dice, yo estuve esperando la acción de Dios. Mientras obedecía la ley de este hombre, de este rey, estuve esperando que Dios intervenga, estuve esperando una manifestación divina, pero no sucedió. Ahora, cuando el profeta Eliseo dice esto, él dice, ya no lo voy a esperar más a Dios, el profeta va a actuar de oficio. Y hoy les digo, queridos ministros de Dios, que hombres y mujeres están del otro lado, como profetas, como apóstoles, como pastores, como ministros que llevan su palabra adelante. Ha llegado el tiempo de actuar de oficio. ¿Qué significa actuar de oficio? Durante mucho tiempo nosotros solamente nos hemos estado limitando a esperar la actuación inspiracional como lo pasó o como vivió el rey Saúl, donde venía el Espíritu de Dios sobre él y le permitió profetizar. En otras palabras, nunca hicimos nada por nuestra propia cuenta, nunca hicimos las cosas por convicción, siempre estuvimos allí con una sensación de inseguridad o de temor. Ahora el profeta Eliseo dice, yo voy a actuar de oficio, yo sé que ahora esto debe detenerse, esto debe cambiar, esto debe provocar una reacción en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios, para que la sociedad pueda ver a la intervención de nuestro Dios manifestada sobre esta tierra. Entonces el profeta dice, no voy a esperar más a Dios. Y ahí el capítulo 7 dice el profeta Eliseo que iba a cambiar la economía de Samaria en tan solo 24 horas. Ahora, por lo tanto, es necesario que del otro lado, los que me estén viendo puedan comprender esto. Nosotros hemos obedecido a las leyes del gobierno, nosotros hemos obedecido a las decisiones que tomó el gobierno, pero cuando comienza a atentar contra la libertad de culto, cuando comienza a atentar y a considerarse que lo que hace una iglesia de rodillas, orando y pidiendo a su Dios, no es una necesidad o no se considera algo esencial, entonces yo digo, ¿cómo es posible que se considere un programa de entretenimiento como esencial y no se considera a una actividad espiritual esencial? ¿Cómo es posible que un programa televisivo pueda ser considerado esencial y permiten que sus conductores y sus participantes técnicos y sus panelistas vayan allí con un con un protocolo de sanidad o de prevención, cómo le permiten realizar sus funciones o sus trabajos, y a nosotros no nos proveen un protocolo de sanidad o de prevención para poder realizar nuestras actividades? Lo que están buscando es atentar contra la vida de la iglesia, y eso la iglesia tiene que detenerlo y tiene que saber hacerlo. ¿Cómo? Actuar de oficio, es decir, comenzar a abrir nuestra boca y comenzar a declarar. El profeta dijo que esto cambiaría radicalmente. Y la Biblia dice que allí había un príncipe en el cual el rey apoyaba su brazo, lo que está diciendo que era un hombre de suma confianza del rey. Y este príncipe dice, si Jehová hiciese ahora ventana en los cielos, ¿sería esto así? Lo que él está diciendo es, yo no puedo creer que Dios haga esto de una forma tan divina como lo estás profetizando. A lo cual el profeta añadió, dijo, tus ojos lo verán, mas no comerás de ello. Y esto hablo a los gobernantes, a los intendentes, a los gobernadores, al presidente de la nación, con respeto, con todo el respeto que merece y que requiere su investidura. Digo esto, si no creen que la iglesia es un bien esencial, si no consideran que la iglesia debe estar activa, que la iglesia debe realizar sus actividades, que debe clamar a Dios, entonces ustedes van a ver la intervención divina de Dios, y Dios va a manifestarse de una forma poderosa a favor de la Argentina, por las lágrimas, por el llanto, por la humillación, por la oración del pueblo que clama a este Dios. Pero sus ojos lo verán, pero no van a participar de ello. O se corren voluntariamente o serán corridos divinamente, o aceptan que Dios es el que gobierna sobre la tierra o serán corridos de su lugar. Esto no es una amenaza, simplemente es una advertencia de que nuestro Dios es un Dios soberano y que está dispuesto a pelear por su pueblo cuando su pueblo hace su parte. Por eso digo, nuestra parte, como hizo el profeta Eliseo. El profeta Eliseo soltó la palabra, el profeta Eliseo declaró en el Espíritu y dijo, esto va a cambiar, la condición de este sitio, de este confinamiento va a cambiar, el hambre que estamos viviendo va a cambiar, y la condición de Argentina va a cambiar, la condición de nuestro país va a cambiar. Este confinamiento se terminará, este aislamiento se detendrá, este estado de manipulación psicológica que ha estado llevando a una pandemia
pandemia colectiva en cuanto al intelecto, en cuanto a la razón, no debe afectarnos a nosotros como pueblo de Dios. Esa pandemia intelectual no debe apoderarse de nosotros, debe apoderarse de nosotros la libertad en Cristo Jesús. Entonces nosotros somos los que debemos ponernos en acción. Nosotros somos los que debemos comenzar a vociferar a voz en cuello que nuestro Dios está en acción, que nuestro Dios se mueve cuando nosotros nos movemos, que nuestro Dios interviene cuando nosotros hacemos lo siguiente. Lo que hacemos nosotros desde nuestro lugar es soltar una palabra. Recuerden esto, el profeta Eliseo profetizó desde su casa en este aislamiento que estaba viviendo junto con todo el pueblo de Samaria. No se cayó la boca, no cerró su boca, sino que proclamó, profetizó, declaró lo que iba a suceder en Samaria. Y a los ministros que están del otro lado, dejen de hablar tonteras, de mensajes irrelevantes, dejen de hablar de dinero, dejen de hablar de cosas fantasías, de cosas que no son obras del Espíritu de Dios, dejen de hablar cosas que no hacen a la esencia, dejen de entretener a la gente, dejen de darle falsas ilusiones, dejen de dar mensajes exitistas, dejen de maquillar la cruz de Cristo, comiencen a predicar la verdad, comiencen a comprometerse con el reino, comiencen a ser hombres y mujeres usados por el Espíritu de Dios, sean violentos en la fe, abran su boca, declaren. Juéguense por el reino de los cielos. Esta es nuestra causa. Sean honestos y honrosos en su ministerio. Sean hombres honorables, tengan códigos de predicación, hablen de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso no hemos creído en Él? ¿Acaso no hemos tenido fe en nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso nosotros, por obedecer una ley que no es ley, vamos a estar desobedeciendo a la ley divina del Señor? San Agustín lo dijo, una ley que no es ley, no es una ley que se debe obedecer. Entonces, cuando nosotros, por un sistema de prevención que se presupone, que se considera que es lo mejor para hacer ante esta pandemia, yo estoy ignorando la cantidad de millones de personas que ya han muerto, no que morirán, sino que ya han muerto y que se suman a los millones que ya murieron años atrás. Si yo puedo tener esa mentalidad tan ignorante, entonces no he creído en un Dios absoluto y poderoso. Por lo tanto, ha llegado la hora de que yo suelte una palabra profética, que yo declare que Dios va a intervenir. Cuando el profeta Eliseo dijo esto, la Biblia dice que había a la puerta de la entrada de Samaria cuatro leprosos, que fue el origen de esta palabra. A nosotros nos consideran leprosos, los seres humanos nos consideran leprosos, por eso nos aíslan y nos confinan. A los leprosos de la antigüedad se los ponía lejos de la sociedad, se los aislaba en cuevas o en valles, se preparaba y se construía esos leprosarios y solamente los llevaban allí y les daban alimento, esperando que se mueran por su lepra. En verdad, hoy hay personas que están padeciendo esto. Nosotros no podemos seguir en esta condición. Dennos a nosotros, a los gobernadores, a los hombres que están allí en autoridad y en eminencia, les decimos esto: dennos a nosotros los protocolos, los medios de prevención y lo haremos, lo cumpliremos, nos cubriremos y nos protegeremos, pero permitan que nosotros hagamos la obra que el Señor nos ha pedido. Nosotros de rodillas podemos lograr más de lo que ustedes logran con dinero. Nosotros de rodillas podemos lograr más que lo que ustedes logran con sus movimientos políticos, con sus transacciones habituales en su función como políticos. Nosotros de rodillas podemos conseguir lo inalcanzable. Nosotros en los templos, realizando una labor espiritual, podemos cambiar la realidad de nuestra nación. Por eso es importante que del otro lado, quienes están allí recibiendo esta palabra, como hijos y hijas de Dios, hagan lo que nos toca, abran su boca como lo hizo el profeta Eliseo. Abrió su boca, declaró, y estos cuatro leprosos, sin saber lo que estaba pasando, se pusieron en movimiento. Nosotros somos los que soltamos la palabra. Habrá leprosos que se moverán, habrá personas que tomarán la decisión de entrar en movimiento. Los leprosos dijeron: si nos quedamos aquí vamos a morir, porque esta condición se ha agravado. Si intentamos entrar en la ciudad, dice el texto, por el hambre que hay en la ciudad moriremos. Ellos sabían que dentro de la ciudad había hambre, que la gente se estaba muriendo por el aislamiento, por el confinamiento. Es de público conocimiento, aquellos que han visto las noticias, que aquí en Buenos Aires hay barrios que ya se han sitiado, hay barrios que se los han cerrado y que no pueden salir, personas presas en su propio barrio. Eso es lo que está pasando en nuestro país y eso tiene que cambiar, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Cuando estos leprosos se tomaron
la decisión de moverse, ellos dijeron, si vamos a la ciudad por el hambre que hay, vamos a morir. Si nos quedamos acá, vamos a morir. Hagamos lo siguiente, vamos al campamento de los sirios. ¿Saben lo que están diciendo, mis hermanos? Vamos al campamento de los enemigos. Vamos a aquellos que provocaron este aislamiento. Vamos a aquellos que provocaron este confinamiento. Vamos a ir hacia a donde ellos están. Y ellos dicen así, se hacen cargo, quiero que escuchen esto, se hacen cargo de sus decisiones, háganse cargo de sus decisiones, pastores, profetas, apóstoles, háganse cargo de sus decisiones, porque el día de mañana, ante el trono de Dios, tendrán que rendir cuenta de las decisiones que hoy están tomando. A los gobernadores les digo lo mismo, a los ministros les digo lo mismo. Ellos hicieron cargo, ellos dicen, si nos dieran la vida, viviremos, y si nos quitan la vida, moriremos. Ellos dicen que suceda lo que tenga que suceder, pero vamos a hacer algo, no vamos a quedarnos más en esta condición. Y su accionar, su decisión de moverse al anochecer, hizo lo siguiente, o provocó lo siguiente, dice la Biblia, que hizo Dios que en el campamento de los sirios se oyera como un gran ejército, como un estrépito de un ejército a caballo que venía contra ellos, de tal modo que todos se espantaron y salieron huyendo. Ahora, el detalle más asombroso de esto es que Dios no provocó esto hasta que nadie se movió, hasta que los leprosos no se movieron. ¿Qué quiero decir con esto? La intervención divina no se hará eficaz, no se hará manifiesta en nuestra Argentina hasta que no se levanten los leprosos, hasta que alguien no entre en acción, hasta que alguien no mueva sus pies, hasta que alguien no se atreva a ir al campamento de los sirios. Pero para que los leprosos se muevan, alguien tiene que profetizar, alguien tiene que abrir su boca, alguien tiene que declarar lo que cree en el Señor. Hemos declarado durante mucho tiempo palabras que no fueron palabras de Dios. Hemos hablado de prosperidad, hemos hablado de éxito, hemos hablado de logros, hemos hablado de alcances personales, pero no hemos hablado la palabra de Dios. Hoy no miremos para atrás, miremos para adelante, que tenemos la oportunidad como hombres, como heraldos del reino de los cielos, de pronunciar una verdadera palabra del Señor, que Él quiere entrar en acción. Pero para que entre en acción, alguien tiene que abrir su boca. Si alguien abre su boca, aunque sean los leprosos, se moverán. Aunque esos leprosos estén confinados, se moverán. Y cuando ellos se muevan, Dios se moverá. Dios hará que los enemigos huyan. Dios hará que esto retroceda. Dios hará que Argentina se levante. Dios provocará que Argentina pueda ser restaurada. Insisto, por favor, para que nadie malinterprete, no estoy quitando lo que nosotros debemos hacer. No queremos ser fanáticos ni locos que andaremos en la calle sin cuidarnos, sin protegernos. Obedeceremos a todo lo que nos digan respecto a los cuidados de salubridad que debemos tener, pero no nos mantengan en esta condición. No provoquen más la quietud o la parálisis del pueblo del Señor. Abran la oportunidad para que la iglesia entre a reunirse, a clamar, a buscar a Dios. Hoy están peleando con fuerzas humanas y esto debe buscarse el cambio en lo espiritual, de rodillas orando, y ese es el trabajo de la iglesia. Ustedes hagan lo que mejor saben hacer o lo que consideran mejor hacer. Nosotros haremos lo que Dios nos permite y lo que Dios quiere que hagamos: orar, buscar, pedir misericordia, piedad y humillarnos ante nuestro Dios para que Él tenga misericordia de toda la nación argentina, no solamente de algunos, de toda la nación argentina. Queridos hermanos, espero en el Señor que estos datos que he dado puedan ser para ustedes, para reflexionar, para reaccionar, para que nosotros entendamos. No estamos diciendo que esto es una mentira, estamos diciendo que la magnitud del drama que se ha hecho de este COVID-19 es algo extrañamente llamativo. Hay más de 15 millones de personas que han muerto por aborto, hay más de 4 millones de personas que murieron por hambre. Supongamos que los abortos, como no son considerados como seres humanos, no los pongamos en la lista. Y entonces, según ese criterio, no sería responsabilidad de las personas. Pero los más de 4 millones de personas que ya han muerto en tan solo estos meses, sí es responsabilidad de los gobiernos. Las personas que han muerto de cáncer, sí es responsabilidad, porque los alimentos que estamos ingiriendo estos últimos años provocan y despiertan el cáncer, en su gran mayoría. El fumar, la gente que ha muerto, casi 2 millones de personas por el cigarrillo. Dejen de producir cigarrillos, a ver qué sucede. Lo que sucede es que como esa muerte es producida por alguien que invierte para matarse, entonces en realidad les conviene que esto siga sucediendo. Además, la gente que ha muerto, casi 1 millón de personas por el alcohol y por sus consecuencias. Dejen de fabricar alcohol, a ver qué sucede. La sociedad sí se levantaría y entonces no sería un negocio. Entonces hoy
situación que estamos viviendo, la cantidad de consumo de alcohol que se ha multiplicado en Argentina a través de este aislamiento. La gente en su casa depresiva o con bronca y resentimiento, más alcohol consume. Entonces las muertes se siguen multiplicando. La cantidad de SIDA que hoy ha azotado y que ha llevado, o se ha llevado más de 600.000 personas por causa del contagio del SIDA, este síndrome de inmunodeficiencia adquirido, lo que ha provocado, lo que ha llevado esta perversión sexual o esta desviación sexual o esta decisión sexual. Entonces se respetan las decisiones de que haya igualdad de género, se les permite porque para ellos es un derecho. Yo respeto la decisión de cada uno según su orientación sexual, pero también como son respetados ellos, respeten nuestra decisión de adorar a nuestro Dios, de hacer culto a nuestro Dios, de poder clamar a nuestro Dios para que nuestro Dios intervenga a favor de Argentina. La cantidad de suicidios que ya han más de 500.000 de personas, gente que se ha suicidado en el mundo por cuestiones de depresión, de que no quieren seguir sufriendo, entonces consideran una salida la muerte. La cantidad de personas que han muerto por accidentes, por su forma de conducir, por su forma de actuar, más de 500.000 personas, las personas que sin agua potable han muerto, y eso es responsabilidad pura y exclusiva de los gobiernos, la cantidad de personas que murió por malaria. Entonces, todos estos datos que estoy dando son datos verídicos, datos que se pueden confirmar. La Organización Mundial de la Salud tiene esta base de datos y solamente han muerto alrededor de 300.000 personas por esta pandemia. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros desde nuestro lugar? Desde nuestro lugar, anunciar y denunciar lo que está mal, hablar de la intervención de nuestro Señor Jesucristo, desde el lado de los que son responsables, que actúen, que cambien y que reviertan, porque de lo contrario, lo digo con claridad y hablo con sencillez y con dirección de parte de Dios. Como aquel príncipe que el rey tenía confianza, fue atropellado, porque el final de la historia dice que cuando el pueblo salió, así dice la escritura, que el pueblo, cuando estos leprosos llegaron al campamento, el campamento estaba vacío, así que había todo el campamento estaba intacto, sus animales, sus alimentos, sus enseres, sus tesoros, todo estaba en el campamento. Así que los 4 leprosos disfrutan de todo lo que hay. De repente ellos dicen, vamos a darle las buenas nuevas a la ciudad. Van a la ciudad y cuentan lo que estaba sucediendo. Así que el rey da la orden de que vayan a ver si esto era cierto. Cuando comprueban que es cierto, todos los hombres, los ciudadanos de Samaria salen corriendo, salen, oigan esto, dice la escritura, el capítulo 7, versículo 16 dice así: entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Capítulo 7, versículo 16. Entonces el pueblo salió. El movimiento de 4 leprosos provocó que Dios se mueva. Cuando Dios se movió, el pueblo pudo salir de su confinamiento, pudo salir de su sitio, salió de su estado de aislamiento y pudo saquear el campamento de los sirios y pudo hacer realidad la palabra del profeta Eliseo. En 24 horas cambió la economía de Samaria. Cuando esto sucedió, la gente comenzó a correr como un tropel y el rey puso a este príncipe en la entrada de la puerta de Samaria. ¿Y qué es lo que ocurrió? La gente lo atropelló y murió. Él vio con sus ojos el cumplimiento de la palabra profética, pero lamentablemente murió, no pudo comer ni participar de ello. Por eso digo a todos los gobernantes, a todos los políticos y funcionarios que si no se corren, si no permiten que la iglesia entre en acción, lo que ocurrirá será que serán corridos, o se corren voluntariamente o serán corridos divinamente, y a ustedes les conviene correrse voluntariamente, porque la iglesia no dejará de existir, la iglesia permanecerá y nosotros seguiremos clamando a voz en cuello que nuestro Dios intervendrá a favor de aquellos que le buscan, de aquellos que le claman, de aquellos que le aman. Así que, mis amados, que desde nuestro lugar tomemos la postura del profeta Eliseo, que comencemos a abrir nuestra boca y que digamos que Argentina cambiará, que este aislamiento terminará, que Dios va a intervenir a favor de Argentina, que se van a levantar los leprosos, Dios los tocará, Dios los moverá, Dios los sacudirá y ellos entrarán en movimiento. Y cuando esto ocurra, Dios se moverá.
Y el pueblo saldrá a las calles a su normalidad. Nos cuidaremos, nos protegeremos, pero saldremos a recuperar nuestra actividad. Basta, el profeta Eliseo estuvo quieto y obedeció la autoridad del rey, entre tanto que a él no se le llegó una amenaza. Cuando llegó esta amenaza, el profeta se levantó y dijo, ya no esperaré más a Dios. Ahora bien, yo desde mi lugar estuve esperando. Ahora, cuando hay una amenaza sobre el pueblo de Dios, no hablo sobre mi vida en lo individual, hablo una amenaza a que el pueblo de Dios no se congregue, a que el pueblo de Dios siga en esta condición porque no se considera una actividad esencial. Sí que es una actividad esencial porque la oración de la iglesia, la concurrencia de la iglesia en intimidad buscando a su Dios, garantiza la paz y la tranquilidad en nuestro país. Así que desde ese momento el profeta Eliseo se levantó y soltó su palabra. Y desde este momento yo abro mi boca y digo, basta de esperar a Dios. Ahora actuamos nosotros. Ya no esperamos más a Dios. Ahora esto es una clara indicación de que tenemos que abrir nuestra boca y entonces Dios se moverá y actuará de forma poderosa. Amados, que este mensaje corra. Es necesario que otros lo puedan recibir. Así que pueden darle allí el compartir con todos sus contactos, háganlo para que otros puedan recibir y reaccionar y reflexionar que ya ha llegado el tiempo de no esperar más a Jehová. Léanlo, versículo 33, el profeta Eliseo dijo, ¿a qué esperaré más a Jehová? Él dijo, ya no esperaré más. El profeta estuvo esperando. Yo como profeta de Dios estuve esperando y guardé el protocolo, guardé el aislamiento, guardé la prevención, pero ahora que están atentando contra la vida de la iglesia, digo, ya no voy a esperar más a Dios. Esto es inadmisible. La iglesia se levanta y abre su boca, y si no hacen caso a la voz de Dios, los leprosos se moverán y cambiarán radicalmente la condición, y los que no han creído, lamentablemente serán atropellados por el movimiento del malón de una sociedad que está buscando salir de este confinamiento. Que el Señor les bendiga, mis amados, que el Señor pueda añadir a ustedes convicción, confirmación a través de la Escritura de que esto es necesario para nosotros. Busquen allí también estos mensajes y otros también allí en el canal de YouTube, Apóstol Narváez Hernán, allí van a encontrar este y otros mensajes. Que el Espíritu de Dios siga ministrando sus vidas, nos encontraremos con su ayuda y su fidelidad el otro jueves y seguiremos con la palabra del Señor y que el Espíritu de Dios traiga paz a cada uno de nosotros. Amén.